Bendiciones hermanos, ¿cómo están? Estamos enviando un video para todos ustedes en este momento. Para la situación que está viniendo para el mundo, ustedes pueden ver, están ahorita los terremotos, están los temblores en todas partes del mundo, las pandemias se están esparciendo por todas partes y el hombre cree que con una simple cuarentena va a detener lo que es inevitable, como es en este caso. Sabemos que en Mateo 24 habla de cerca de los principios de dolores que vendrían para el mundo. Y dentro de ellos sabemos que eran los terremotos, eran el hambre, era la peste, eran los rumores de guerra, la violencia, y todo esto está ocurriendo tal cual Dios lo está diciendo. En la palabra de Dios nunca dijo el Señor que lo que debíamos de hacer era escondernos en nuestros hogares y vivir atemorizados, porque esa es la realidad. La mayoría de las personas que hoy se están escudando con los versículos de sujetarse a las autoridades, pues les viene como anillo al dedo porque no han trabajado la fe que Dios nos ha mandado desde que estuvo aquí en la tierra. Él nos dijo que si tuviéramos fe como un granito de mostaza, diríamos al monte, pásate de un lugar a otro, y éste se movería. Y tenemos más versículos bíblicos, como es el Salmo 91, que habla acerca de que en la palabra de Dios dice que quien ha puesto al Altísimo por habitación, dice, plaga no tocará su morada. También nos habla acerca que Él nos pondría en lo alto y que aunque cayeran 1000 y 10,000 a tu diestra, a ti no llegaría. Son promesas, y sobre todo son promesas cuando precisamente los juicios de Dios azotan al mundo. Y una de las cosas por las cuales los juicios de Dios están azotando al mundo es por la incredulidad, es por haber dejado de congregar precisamente. Usted puede ver cuando todavía las plagas no aparecían, cuando todavía las pandemias no estaban, como en el caso ahorita de este virus que ha azotado a todo el mundo. La gente se olvidó de Dios. Usted puede ver, las iglesias estaban vacías. Los pastores no usan la fe ni para un resfriado, y usted lo puede constatar en su congregación. Hacen las oraciones, pero con su famosa prudencia que lo utilizan, pues hacen sus oraciones, pero en el bolsillo tienen los diferentes tipos de medicamentos para contrarrestar una simple gripe, una simple tos, un simple dolor de estómago. Entonces, si eso lo han hecho durante tantos años, era de suponerse que en estas situaciones, que vuelvo a insistir, son principio de dolores, no es la tribulación y mucho menos la persecución. Y sin embargo se están cerrando las iglesias. Y cuando venga la tribulación y la gran tribulación de la que habla el profeta Daniel, cuando realmente el ejército entre a las casas para censar a las personas, cuando pongan el dispositivo en la mano derecha o en la frente, yo no quiero saber ni pensar qué van a hacer estos líderes que se esconden atrás de sus hogares, porque la confianza en Dios la tenemos nosotros y sabemos que estos juicios no es para nosotros. Sabemos que estos juicios y estos principios de dolores son para aquella persona que ha andado fría con Dios, es aquella persona que no ha trabajado la fe, es aquella persona que ha estado con miedos, es aquella persona, vuelvo a repetir, que no cree ni siquiera en una oración de sanidad y que necesita consagrar las aspirinas, necesita consagrar las inyecciones, necesita consagrar todos los medicamentos, porque ellos dicen que eh, Dios ha instituido, ¿verdad?, a los médicos, y con lo, con lo cual también tendríamos que aceptar a los psicólogos, tendríamos que aceptar a los psiquiatras, porque son parte de, de aquella parte para curar de sanación. Entonces, nosotros ahorita estamos viendo sinceramente que, como sabemos, el fuego, dice la palabra, prueba y sale lo que es de Dios y lo que no, y esa es la verdad, es la sinceridad. Profesamos muchas veces los ministros dentro del altar tener una fe y un poder en Jesucristo, de lo cual nosotros muchas veces no lo practicamos. Le decimos a la persona, al pueblo, le decimos crea, cuando el pastor mismo tiene miedo de muchas situaciones, tiene miedo de las violencia que hay en el mundo, tiene miedo de las pandemias que hay en el mundo, tiene miedo de muchas cosas. Entonces, yo les invito a que mientras el gobierno, como lo establece la palabra, no venga a persecución y meta ahora sí a las autoridades para llevar presos a los ministros, a los pastores que profesan la fe,
Mientras eso no ocurra y tengamos la libertad de poder nosotros estar con la iglesia, y por ahí decían en el video anterior, ¿verdad? Decían que donde están dos o tres congregados, bueno, yo creo que si tú tienes fe para estar dos o tres congregados en el nombre de Jesús es porque tú crees en Él. Y si son dos o tres congregados, puedes llevar a toda la iglesia que cree y profesa una sola fe. Porque de esa manera tú también estás demostrando que la iglesia está protegida por Dios, porque nosotros creemos firmemente en aquel que Dios lo levantó de entre los muertos y dice la escritura, ¿verdad? El Señor dijo, yo ya voy al Padre y ustedes mayores cosas harán. Y sabemos que el Señor Jesucristo curó paralíticos, dio vista a los ciegos, a los sordos, los hizo hablar, a los mudos, a los de diferentes tipos de enfermedades que podríamos nosotros, dice la escritura, dice, ni siquiera todos los libros del mundo alcanzarían para describir todas las promesas que Dios tiene para su pueblo. Y podemos quedarnos aquí y no nada más estamos hablando basados en nuestro propio parecer, sino estamos hablando bajo lo que tenemos en la Biblia. Como dije, citamos el Salmo 91, citamos el Salmo 23, citamos, ¿qué podríamos decir? Tenemos una gigantesca extensión de versículos para creerle a Dios. Hablábamos también de las plagas de Egipto. La palabra de Dios dice, las plagas de Egipto no tocarán a Israel. Y sabemos que en sentido figurado Egipto es el mundo y en sentido también figurado Israel son la iglesia, es el pueblo de Dios. Entonces, mientras el ejército no entre a las casas o incluso pongan sanciones económicas o que te lleven a la cárcel por predicar el evangelio, nosotros podemos y tenemos la libertad y la responsabilidad de seguir incentivando al pueblo a creer en Dios y estar preparados, porque nadie puede negar que esto es principio de dolores. Y usted sabe que después de los principios de dolores vienen los verdaderos dolores de parto. Y una vez que comienza, ya no se detiene. Entonces, si ahorita estamos pensando, como por ahí decían, ¿verdad? Es que estamos en una cuarentena. Y la pregunta es, usted sabe, para empezar la cuarentena son 40 días. Esto no tiene un fin. Realmente las autoridades no saben si es 40 días o va para un año o para 2 años. O sea, realmente no tienen un, algo establecido para cuándo esto va a terminar. Y mientras tanto yo le pregunto si su alma se está cayendo cuando todavía las pandemias no aparecían. ¿Qué va a pasar ahora con la iglesia? ¿Qué va a pasar ahora con la iglesia? Hay mucha gente que está en depresión, hay mucha gente que se quiere quitar la vida. ¿Vamos a esperar 40 días? ¿Vamos a esperar a que la hemodiálisis aguante 40 días? ¿Esperamos a que la diabetes no avance? ¿Esperamos a que el cáncer siga pasivo hasta que se logre la cura del coronavirus? Es algo ilógico. Ponga usted a su corazón a meditar, reflexione. Creo que lo que sí Dios quiere es que hagamos una reflexión. Y dentro de ellos, a los incrédulos, puede ver el incrédulo que las cosas que la Biblia establecía están ocurriendo. Y para los que estamos en Dios, lo único que esto nos está llamando es para que de verdad profesemos una fe de la cual mucho tiempo hemos estado predicando, pero no hemos creído. Esa es la situación por la cual Dios ha permitido que estas pandemias lleguen. Y usted puede ver ahorita los presidentes, como el de Panamá, Uruguay, Honduras, han estado hablando acerca que existe un creador, mas sin embargo no han hablado acerca de el arrepentimiento, acerca de una conducta inmoral que se ha llevado a cabo durante mucho tiempo, durante muchos años. Por lo cual dice la escritura que como en los días de Noé, comían, bebían, se daban en casamiento hasta que llegó el diluvio y se los llevó a todos. De la misma manera pasó con los de Sodoma y Gomorra y lo mismo. Y el tercer juicio que viene para la humanidad es exactamente lo mismo. Se olvidaron de Dios por completo. Por eso Dios llama la atención a los incrédulos y a los cristianos tibios y fríos para que volteen a Él. Pero jamás está hablando que la iglesia se esconda. Por el contrario, dice la palabra que una luz se pone por arriba, no por abajo de la mesa. Y tenemos nosotros que brillar ahora en estos tiempos de oscuridad. Cuanto más la noche está más oscura, debemos nosotros de reflejar el poder de la fe y de la salvación en Cristo Jesús. Y recordemos también que el rapto de Cristo está cerca.
Eso es en lo que debemos de preocuparnos y dice la palabra que nos alentemos los unos a los otros. Y por cierto, cuando utilizan el versículo acerca de hacer caso a las autoridades, habla acerca siempre y cuando no violente lo que es el mensaje de la palabra de Dios. Y esto quiere decir seguir predicando el evangelio. Así que si tu iglesia pues ha cerrado, pues tú tienes el derecho completo de ir a buscar ese alimento espiritual. Sí, muchas veces en tu casa tú eres el único convertido, o a veces muchos pueden ser convertidos, pero realmente nadie lee la palabra, todos no hacen la oración, no creen en Dios, están muertos de miedo. A veces se juntan los tres, los cuatro hermanitos y están muertos de miedo. ¿Qué se van a predicar ellos mismos? Entonces, ahorita vuelvo a repetir, no son las persecuciones, no es la tribulación, no es la gran tribulación. Ya cuando ahora sí las autoridades estén disponiendo el apresar a los pastores, a los ministros, pues entonces sí corran, entonces sí escóndanse en sus casas, métanse en un hoyo en la tierra, como lo hicieron los antiguos cristianos en las catacumbas, pero hasta entonces, no ahorita cuando los principios de dolores son nada más para reflexionar, para entender lo que viene para el mundo y podamos utilizar estos tiempos que nosotros que tenemos esa fe para poder divulgar el mensaje a todas las personas. Entonces, reflexione sobre su vida, ya sea ministro o ya sea que sea pueblo, pues reflexione sobre la fe en la que ha andado, reflexione en la fe, en los miedos que ha tenido durante toda su vida y la falta de oración acerca de estas enfermedades que vienen para el mundo. Y vuelvo a repetir, estas cuarentenas no son de 40 días, es algo indefinido y mientras tanto yo le diría a usted, ¿dejaría de comer 40 días? Y suponiendo que fueran 40 días, no dejaría de comer. De hecho, el pueblo está saliendo, muchas veces el pueblo incrédulo está saliendo ni siquiera porque tenga fe, no, porque no creen en un Dios. Están saliendo por la necesidad, porque su cuerpo les pide alimento y están saliendo a trabajar, están saliendo por el alimento. Y nosotros que sabemos que dice la palabra de Dios que no es más la vida que el vestido, que el alimento. Dice, cuida primeramente tu salvación. Entonces, si en el cuerpo no dejamos de darle de comer, en el alma y espíritu sí. Si vamos a dejar, usted puede decir, voy a leer mi Biblia en la casa. Usted sabe que muchas veces, ni aún estando sin pandemias, usted quiere ir a la iglesia. O muchas veces usted no agarra su Biblia. O muchas veces usted dobla los versículos a su conveniencia. Es necesario que nosotros sigamos unidos. La iglesia debe estar unida en situaciones así. Cuando vinieron las persecuciones, la iglesia estaba unida y no eran de dos o tres, eran de toda la congregación. Cuando vino el ángel de la muerte en Egipto, también estaban reunidos todos en las casas por familias. Y de sí siempre ha estado la iglesia unida, siempre ha estado así. Los pastores han estado a cargo ministrando y lo único que vemos es el miedo en los ministros, porque lo hemos visto durante años. Como dije, ni siquiera en un dolor de estómago, ni un dolor de garganta, ellos realmente tienen fe. Y si esa es su fe, pues para eso les alcanza la pandemia. Así que, pues hermanos, yo les invito a que ustedes que tengan el privilegio de tener una congregación de sana doctrina y que tengan la fe, y que donde puedan seguirse congregando, congreguen. Es lo que más necesitamos ahorita en este momento, es congregar. Y tengan la fe, porque al final de cuentas esto va a acabar. Al final de cuentas, la ira de Dios no se va a detener, la gran tribulación no se va a detener, las persecuciones van a comenzar. Y usted puede ver que ahorita el gobierno se está globalizando tremendamente. De hecho, los gobiernos están viendo que no pueden llevar la situación a ellos. Por eso están clamando a un Dios que ellos no conocen y que tampoco han querido conocer. Pero ante el miedo y las circunstancias quieren y profesan conocer a un Dios. Pero pues sabemos que solamente de dientes para afuera. Realmente lo que están esperando es que el anticristo haga la aparición para que puedan confiar en él y digan quién como la bestia. Porque esa es la verdad. Pero ustedes, pueblo de Dios, sigan en ese amor, en esa fe, en ese fuego. Y si vuelvo a repetir, si tiene una congregación donde profesen la fe que ellos están predicando, siga y valore mucho a su congregación. Y por el contrario, ore más por esa congregación y por los líderes que están usando la fe que tanto profesan. Y cada hermano que esté pues en esa reflexión en sus hogares, pues reflexione realmente por qué está metido en ese hogar. Porque es obediente a la autoridad o porque sus miedos